pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El ser, soy, Dios nos diseñó para ser. ¿Quién soy? ¿Cómo definirías tú quién eres? ¿Cómo te describirías? Si alguien te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué contestarías? Y generalmente nosotros damos respuestas con respecto a lo que hacemos, con respecto a una profesión que ejercemos. Rara vez hablamos de nosotros con respecto a nuestras cualidades de carácter o nuestras deficiencias morales. ¿Quiénes somos? Ahora, lo que sí sabemos es que esa definición, sea cual sea, del ser, de cómo uno se describe y cómo tú contestarías la pregunta, ¿quién soy?, está vinculada a lo que sentimos con respecto a nuestra propia valía. De hecho, hay una expresión, cuando alguien se siente menos, cuando su valía, su autoestima está por los suelos, una expresión que uno se dice a veces a sí mismo, no valgo nada. Ese no valgo nada, no soy nadie. Ese no soy nadie o soy poca cosa significa tengo poco valor. El ser está vinculado con nuestra percepción de valía. Y el desafío que nosotros tenemos cuando nos preguntan, ¿quién eres? Cuando uno se pregunta a sí mismo, ¿quién soy?, es un desafío de sentimiento de valor, de sentimiento de valía. El pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios 15:10, expresado por Pablo, y Pablo no es cualquier persona a la cual podemos hacer referencia, un hombre que marcó época, que marcó la historia. Simplemente él escribió 13 de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento. El gran apóstol Pablo. Y él está diciendo acerca de quién es él. No se está describiendo completamente, no está definiendo su ser, pero sí está diciendo qué es lo que le da definición, el concepto a partir del cual se puede definir el ser. Y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia, o sea, ese favor, ese amor, esa bondad que inmerecidamente Dios nos da incondicionalmente también, es la que me ha hecho ser lo que soy. Y esa gracia, dice, no ha sido en vano conmigo, no ha trabajado en vano. Yo también me he esforzado. Así continúa diciendo en ese versículo bíblico. Saben, nosotros tenemos, como lo dije, ese desafío de nuestro sentimiento de valía, de valor, detrás de la pregunta, ¿quién soy? Y quisiera invitarte en esta hora a que hagas esa retrospección contigo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué situaciones estás pasando o has pasado en un tiempo atrás, pero que siguen impactando tu sentimiento y tu percepción de quién eres hoy? ¿Eres la persona que tú deseabas ser? ¿Eres la persona que quieres ser? Sea como sea que la definas, ¿eres la persona que quieres ser? ¿Estás en el camino para convertirte en el ser que quieres ser? Las personas que más te importan, por ejemplo, aquellos que son padres, sus hijos, ¿están en el camino para ser la mejor versión de sí mismos? Tenemos un desafío en cuanto a nuestro sentimiento de valía detrás de cualquier definición que nosotros queramos elaborar sobre quién soy, sobre el ser. Y hay un problema detrás de este sentimiento, este desafío de sentimiento de valía, y es cuál es nuestra definición que usamos para describir nuestro ser, el quién soy. Y generalmente ese problema cae en dos conceptos erróneos para definir quiénes somos. Y el primero tiene que ver con nuestras acciones. Como lo dije hace un momento, cuando alguien pregunta, ¿quién eres tú?, muchas veces uno contesta en función a lo que hace. Y el tema de nuestras acciones definiéndonos, nuestras acciones dictando quiénes somos, es que se basa en la evaluación
y la definición del ser en base a los resultados o los logros obtenidos. Y sabes, eso es muy delicado, porque en ocasiones hay personas que han caminado con grandes trayectorias en cuanto a sus acciones que hacen en la vida profesional, en la vida familiar, en ambas, en su vida espiritual. Y a veces por un solo error, tal vez un pequeño error en el sentido de la acción que se cometió, una pequeña decisión, pero que tuvo grandes impactos, un error que tiene grandes y lamentables repercusiones, cambian la definición acerca de quién eres, de ser una persona de éxito a ser una persona fracasada. Y aun y cuando toda la trayectoria fue realmente exitosa, buena, aceptable o excelente, a veces un error marca nuestro sentimiento de valía por la definición que damos a nuestro ser. Porque detrás de ese primer concepto erróneo para definirnos está la definición de que mi ser está de acuerdo a mi mérito. Si yo tengo mérito porque me he ganado algo, porque he logrado, porque he dado el resultado una y otra vez, muchas o pocas, o al revés, si no lo he hecho, si he fracasado en una y otra área, o a veces simplemente con una pequeña, como ya lo dije, una pequeña acción, una pequeña equivocación, pero de grandes repercusiones y viene a manchar todo, esa mérito o falta de mérito definen si eres una persona arriba o abajo. Otro concepto equivocado, y que es parte del problema de la definición para saber quiénes somos, es el concepto de la estimación de otros. Si otras personas perciben mi valor, entonces soy una persona valiosa, entonces soy una persona de éxito, entonces soy alguien importante. Pero si los demás no perciben eso, entonces no lo soy. Y este problema es el problema de que otros me definan. Estas dos cosas son problemas que tienen que ver con nuestra definición de ser, pero que afectan fuertemente nuestro sentimiento de valía, de valor. Y sabes, es muy importante cómo te sientes, cómo nos sentimos cada uno con respecto a sí mismos, con respecto a las personas que somos. Es muy importante, y es tan importante que aún para Dios es una prioridad el afirmarnos. La palabra afirmarnos es simplemente el concepto de la valoración que recibimos. Una persona que afirma a otra significa que es una persona que está valorando a esa otra persona. O sea, cuando una persona está siendo afirmada, significa que está recibiendo de otras personas valoración. Y eso nutre nuestro depósito y nuestra vasija en el alma de la valía. Pablo, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 15:10, está demostrándonos cómo es que Dios tiene esa prioridad para afirmarnos, o sea, para que de Él recibamos la valoración que va nutriendo nuestra definición de quiénes somos. ¿Somos importantes? Va de la mano a si somos valiosos. ¿Somos poca cosa o mucha? Va de la mano a la valoración que recibimos y que nosotros, sobre todo nosotros, percibimos de nosotros mismos. Lo repetimos, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. A Dios le importa que seamos afirmados y Él es el primero en afirmarnos incondicionalmente. La palabra gracia es la bondad inmerecida que recibimos de Dios y la recibimos incondicionalmente, solamente porque a Él le place y porque Él nos ama. Es muy importante porque sin estar afirmados, o sea, sin nosotros recibir y nosotros mismos también nutrirnos y darnos cuenta de la valía que tenemos, no llegaremos lejos. No llegaremos a ser el ser para el cual fuimos diseñados a ser. No llegaremos a la mejor versión de nosotros mismos, aún con todo ese potencial que Dios haya puesto en nuestras vidas.
Hay un pasaje muy interesante que está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 5, donde nos habla acerca de esta importancia. Este contexto histórico es de un rey que llegó al trono, heredó el trono, pero porque su padre había sido asesinado, porque había habido una injusticia y un delito grave y homicidios en torno a su familia. Y él comenzó a reinar de muy joven edad y en un momento difícil en el que el reino pues se encontraba en ese desorden, posiblemente una revuelta, no lo sé, pero en un desorden que había provocado estos cambios que lo llevaron a él al trono por una padre que había sido asesinado. Ahora, mira este versículo tan sencillo, pero que nos da una gran verdad. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. O sea, cuando somos afirmados y estamos afirmados, en este caso es un ejemplo de un joven rey afirmado en su reino, cuando entonces en sus manos el reino, o sea, tenía el control, tenía ya las condiciones de gestión y de administración del reino. O sea, el reino no lo estaba controlando a él, sino él ya tenía ese control, o sea, estaba afirmado en sus manos el reino. Entonces pudo ir a hacer justicia, pudo empezar a limpiar todas aquellas cosas que violentamente, malamente, en un delito, habían provocado esa revuelta y ese cambio de gobierno al él heredar el trono de su padre. Dice que él mató a los siervos que habían dado muerte a el rey su padre. ¿Por qué es importante la afirmación? Porque el fin comienza con la visión que uno tiene. Porque la meta define el camino. Y la visión que uno tenga de sí mismo va a marcar el comienzo de aquella consecución del fin, de aquel acercarnos a ese fin. Va a marcar si el camino que estamos teniendo es un camino que nos llevará a nuestra mejor versión de nosotros mismos, si es que esa visión es fuerte, es la correcta, o a una mediocre o a una que es peor. La afirmación que Dios nos quiere dar. Y desde ahorita les comento la importancia de esta palabra que hoy estamos estudiando, es que Dios quiere afirmarte, Dios quiere afirmarnos, Dios quiere recordarnos el valor que tenemos y quiere que defendamos su afirmación con todo. Pero hay una actitud que bloquea el poder de la afirmación de Dios. Y ese es el tema del día de hoy en este mensaje. Hay una actitud que bloquea que la afirmación de Dios se manifieste con poder en nuestras vidas. O dicho de otra manera, que es el poder de esa afirmación que viene de Dios para una persona se manifieste, bloquea esa manifestación. Y a esto le estamos llamando un espíritu acreedor. Sabemos lo que es ser acreedor, una persona que tiene personas que le deben. Ser un acreedor, lo opuesto a un deudor. Yo no debo a alguien, sino el acreedor, otros me deben a mí. Pero no es malo ser acreedor. Si alguien te debe algo, pues está bien, digo, es una circunstancia y está obligado a pagarla. No estoy hablando de ser acreedor, estoy hablando del espíritu de acreedor. Un espíritu acreedor está hablando con una actitud que viene desde adentro. El espíritu acreedor, y permíteme dar aquí unos ejemplos en un libro excelente del autor John Townsend, un libro que se llama La cura del acreedor. Describe, y yo quisiera mejor leerlo tal cual, estos ejemplos de qué es una persona con espíritu acreedor. Cito algunos de estos ejemplos. Es la creencia de que estoy exento de la responsabilidad y que se me debe un trato especial. Otra manera también como se refleja el espíritu acreedor es el hombre que piensa que está sobre las reglas y al mismo tiempo
La mujer que se siente maltratada, pero busca que otras personas le compensen. Y está convencida que esas personas están obligadas a compensar lo que ella no tiene. Otra manera es la persona que es capaz. O sea, una persona con espíritu acreedor es una persona que es capaz de cuidarse por sí misma, pero sigue esperando que otros lo hagan por ella, porque siente que se lo merece. Maneras de describir y de aplicar el espíritu acreedor. La apariencia, la forma en cómo se manifiesta el espíritu acreedor, que lo repito para que no se nos olvide la importancia de este tema, es la actitud que bloquea el poder de la afirmación de Dios para yo poder tener ese sentimiento de valía correcto en mí. La apariencia va a tener algunas de estas 4 características que quisiera que las veas ahí. Si quieres anotarlas, por supuesto que va a ser útil para aplicarlas en tu propia vida. A veces hay puntos ciegos que hace que no veamos algunas de estas características en nuestra vida, pero otros sí las ven. Si alguien te retroalimenta de alguna de estas, es importante para uno cambiar de dirección y decir, yo no quiero este espíritu acreedor, porque es una actitud que bloquea el poder de la afirmación de Dios hacia mí. Y si yo no estoy afirmado en mi interior, mi sentimiento de valía me va a debilitar. En este caso, el sentimiento de valía insuficiente o equivocado me va a debilitar en mi camino, en mi vida, en ser el ser que fue diseñado para ser. Estas características que nos toca lidiar con el espíritu acreedor son: la primera, una actitud de ser excepcional. Y la palabra excepcional también la puedes definir como o traducir como mejor que los demás. Es una actitud de sentirse mejor que los demás. Segunda característica, es una actitud de alguien a quien se le debe. Está convencido que se le debe. Tercero, es el rechazo a aceptar la responsabilidad. Y cuarto, es la negación del impacto de uno en los demás. Y estas 4 características que se puede dar, una, 2 o todas, en una persona con un espíritu acreedor, va a dar como resultado algo negativo. Y esto es creer que no necesito conducirme por las reglas de responsabilidad, de trabajo y de compromiso. Ahora, un espíritu acreedor, con esa pincelada que hemos dado, pues por supuesto que tiene bastantes resultados negativos, en uno mismo sobre todo, pero también en la gente que nos rodea. Aleja gente, aleja a las personas. Esclaviza, pone cargas, hace difícil la relación interpersonal, hace que no sea saludable. Pero es importante que contestemos la pregunta: ¿de dónde surge un espíritu acreedor? Para ir a la raíz si queremos corregir, pero también para prevenir. Y sobre todo aquellos que tenemos cobertura, responsabilidad sobre otras personas, principalmente en casa, la familia, pero también en otros tipos de relaciones interpersonales. Poder prevenir y poder nosotros prevenir en nosotros que caiga ese espíritu acreedor, o que en otros que están bajo nuestra responsabilidad también caiga. Para esto, yo quisiera que veas un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del apóstol Pedro, el caso de Pedro. Y aquí yo sí quisiera, por cuestión de tiempo, apoyarme un poco en ya algunas de las explicaciones que en la conferencia pasada dio José Luis Mantecón, esa conferencia tan importante. Te recomiendo que la veas y que en cierta manera tal vez este mensaje va a ser una continuación de ese mensaje. Esa conferencia se tituló Relación Inquebrantable, una relación inquebrantable. Y ahí José Luis citó varias cosas, 3 grandes características de una relación inquebrantable, pero hablaba acerca de la valoración. Y el tema que nos atañe hoy es un tema que tiene que ver con ese sentimiento también de valía de uno y la valoración que recibimos y la valoración que uno hace y da hacia otras personas. En el caso de Pedro, cuando él niega a Jesucristo 3 veces,
niega que le conoce. Y te invito a que escuches la palabra de la conferencia esta anterior. Es en el contexto de cuando los días y los momentos más difíciles de Jesús los estaba viviendo. Era el día en que estaba siendo enjuiciado para el día siguiente ser crucificado. Iba a perder su vida Jesucristo. Y en ese contexto lo que sucede es que Pedro niega a Jesús y lo hace 3 veces, como él lo había incluso profetizado. Cuando sucede esto, la palabra nos dice, si quieres anotarlo y consultarlo después, en Mateo capítulo 26, versículo 75, que Pedro se sintió bastante mal. Él había dicho unas horas antes que él estaría dispuesto a dar su vida por él. Se lo dijo a Jesucristo: yo estaría dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y ahí fue donde Jesús le dice: Pedro, buenos deseos los que tienes, pero yo te digo que antes que el gallo cantes en la noche, tú me habrás negado 3 veces. Y sucedió. Por eso dice Mateo 26, versículo 75, que Pedro lloró amargamente. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees que se sentía Pedro en ese momento? ¿Cómo crees que Pedro, o que la valía de Pedro, su sentimiento de valía, de que valgo, cómo crees que se encontraba ese sentimiento de valía después de haber negado a Cristo? Porque una cosa es que uno se sienta mal de no haber cumplido algo que no hubiera cumplido lo que había dicho. Y otra cosa es que algo tan importante para Pedro, que hasta dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por esto, porque lo valoro, porque es importante, porque se lo debo, porque lo merece. En este caso, su relación con Cristo, y él lo haya negado. ¿Nunca tú has cometido un error grave, garrafal? No solamente con alguna persona, tal vez en alguna decisión de negocio. Algo que solamente un tonto haría. Y tú con una carrera brillante posiblemente. ¿Cómo tenías tu sentimiento de valía ante ese error? Yo pudiera solo imaginar lo que estaba sintiendo Pedro. Ahora, lo interesante de esta historia es que cuando Jesús resucita al 3er día de haber muerto, se aparece a sus discípulos y lo hace incluso en 3 ocasiones diferentes, según lo marca el apóstol Juan en su evangelio. 3 veces. No digo que fueran las únicas, pero fueron en esas 3 primeras veces 3 momentos interesantes, decisivos, sobre todo el tercero, para la vida de los discípulos y en este caso de Pedro, un momento decisivo. Porque cuando tiene esa 3er reunión con sus discípulos, precisamente en una playa en la cual estaban ellos comiendo una pesca milagrosa que habían hecho por indicación de Jesús, cuando acaba esa cena, Jesús va con Pedro y rompe el hielo, rompe el silencio y empieza a preguntarle si lo amaba. Y en ese diálogo que José Luis explicó, y lo puedes ver en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, le va preguntando y le va diciendo si lo ama y si lo ama más que los demás. O sea, sacándolo de ese pozo de sentimiento de desvaloración que tenía Pedro de sí mismo. Le está diciendo con ese acto de él ir, confrontarlo, le está diciendo: tú vales para mí, me importas. Está restaurando su corazón, su alma. Y está haciendo algo que lo afirma. Está siendo afirmado Pedro por el mismo Dios a través de Jesucristo. Así que termina ese diálogo de 3 ocasiones en que le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Ya la tercera hasta Pedro se entristece porque pues pareciera que está dudando Jesús
que él realmente al decir que sí lo amaba, estaba diciendo la verdad, o que fuera a sostener esa verdad, porque ya había él dicho una cosa y luego hace todo lo opuesto negando a Cristo. Pero Jesús no le reprochó nada. Le dijo con sus acciones que creía en él y que aceptaba y que valoraba la relación que él tenía con él. Jesús valorando su relación y diciendo que el propósito, ese destino prefijado de antemano para Pedro se iba a cumplir. Es cosas que nos compartió José Luis. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? Porque entonces después viene la parte final, después del Evangelio de Juan, en donde después de esto, justamente pegado de este momento en que Pedro ya es restaurado, y yo estoy infiriendo que esa restauración no solamente fue de la relación con Jesús, sino estaba siendo restaurado también en su sentimiento de valía. Ya no era ese cobarde que lo había negado a Jesús. Ya no era ese mentiroso o esa persona que tenía buenos deseos, pero ante los conflictos se doblaba, se quebraba. No era lo suficientemente hombre, valiente, para poder enfrentar lo que él sentía y de lo que él estaba convencido. No era capaz de sostenerse, pero todo eso ya estaba quedando atrás. Todo eso ya había quedado atrás. Él valía, él era afirmado, él ya era. Otra vez era el Pedro que caminaba sobre las aguas. El Pedro a quien Jesús tenía confianza, así como con otros dos, para estar en un círculo más cercano, más íntimo de 3 discípulos. Era. Y Pedro lo sentía. Pero ¿qué creen que sucede? Pareciera que Pedro ahora tenía un exceso de sentimiento de valía. Mira cómo Juan lo registra en el capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, versículo 20, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, y es que está hablando, aquí interrumpo, está hablando acerca de Juan. Como Juan está escribiendo aquí su propia evangelio, no está poniendo su nombre, sino que Juan se describe a sí mismo con una de las cosas que él hizo, en este caso en la última cena, que fue recostarse sobre Jesús o al lado de Jesús. Así que está hablando de que Pedro vio a Juan. Ahora, Juan no era cualquier persona, no era cualquier discípulo. Juan fue el único que no negó a Jesús y que no huyó por miedo en los momentos más difíciles de Cristo, en su juicio y en su crucifixión. Si tú ves la historia en la Biblia, te darás cuenta que Pedro negó a Jesús y él, junto con el resto de los discípulos, se escondieron por miedo a ser identificados como seguidores de Jesús. Pero Juan no solamente no escapó, sino que él estuvo frente a Jesús, el único de los discípulos que estuvo al pie de la cruz, arriesgándose, no importándole tanto su vida o lo que hicieran con él las autoridades romanas, como el ser leal a sus convicciones, ser fiel a su relación con Jesús y la familia de Jesús. En este caso, María. Él estaba al lado de María y a él Jesús le encarga a su madre, no solamente posiblemente por ser la persona ideal para ello, por su lealtad, sino tal vez también porque era el único que estaba ahí. Bueno, pues ahora Pedro está volteando y está viendo a Juan y pareciera que lo está viendo sobre el hombro. Mira aquí el tema del sentimiento de valía que se ve en Pedro. Y ahora le hace una pregunta Pedro a Jesús con respecto a este gran discípulo Juan. Por cierto, una persona que era identificada, y tú lo ves en el Evangelio de Juan, como el discípulo a quien amaba Jesús. Pedro o lo sabía o lo percibía,
que si a algún discípulo se le podía catalogar como el que amaba a Jesús, era Juan. Y como ya describí, Juan dio muestras de ese amor también hacia Jesús, con una lealtad y con un arrojo que ningún otro tuvo. Pues mira ahora lo que está haciendo Pedro. Está empezando a compararse con él. Dice, cuando Pedro le vio, mira el versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Pedro está comparándose, porque si alguien podía ser el número uno en valor para Jesús, o sea, el aprecio y la estimación de Jesús para esa persona, la mayor era para Juan, el discípulo a quien amaba Jesús. Pero si él, que ya había sido afirmado, 3 veces Jesús le estaba preguntando si lo amaba, también infiriendo que 3 veces Jesús estaba interesado en saber que le amaba, porque él le amaba a él, ahora está queriendo como competir si él ahora es el discípulo a quien más amaba a Jesús. No lo sé, yo estoy especulando, pero lo que sí veo aquí, sin duda alguna, es que ahora Pedro está mirando a otra dirección. ¿Por qué? Porque vimos ahorita que el espíritu acreedor es una actitud. Y si quieres verla, aquí en los apuntes, la primera, la actitud de ser excepcional, o sea, de ser más importante que. Por eso uno tiene ese espíritu de acreedor. Yo lo merezco, me lo deben. ¿Por qué? Porque soy el mejor, porque soy más, porque soy excepcional. Aquí Pedro está teniendo un problema de espíritu acreedor. ¿Y de dónde está viniendo eso? Está viniendo de una valoración mal asimilada. El problema no es si Jesús lo está valorando mucho. Eso no es el problema. Qué bueno que eres valorado. Qué bueno que Dios te valora y te valora tanto. Que este Jesús que está hablándole a Pedro y que lo valoró, había dado su vida por él en la cruz unos días antes. Fíjate cómo el problema no está en el que valora. A veces nosotros, y sobre todo a veces con nuestros hijos, y cometemos cada error, que para evitar que tengan un espíritu acreedor, les valoramos menos. Y a veces uno hasta lo dice. No, yo no quiero decirles muchas cosas positivas o valorarles para que no se crean mucho. El problema no está si uno valora mucho. Qué bueno que valores mucho, no dejes de valorar mucho. El problema está en el que no sabe asimilar la valoración que recibe. Así que tú y yo necesitamos poner atención si estamos asimilando correctamente la valoración que recibimos de la gente que nos rodea, sobre todo en los tiempos de éxito, sobre todo en los tiempos de bonanza. Porque una valoración mal asimilada produce un espíritu acreedor. Jesús corrige a Pedro y le dice, ¿a ti qué te importa? Lo que yo piense, lo que yo sienta de Juan. Si yo quiero hacer algo excepcional con él, como que él quede hasta que yo regrese, imagínate eso. Jesús ya le estaba anunciando que él iba a regresar. Iba a irse, pero iba a regresar del cielo. Dice, si yo quiero que pase algo excepcional con él, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú y yo tenemos una relación personal. Y está corrigiendo Jesús ahora la mala asimilación de Pedro de la valoración que estaba recibiendo. Ahora, no solamente es una forma en la cual surge el espíritu acreedor, que es una valoración mal asimilada, también viene, fíjate qué irónico, de la falta de valoración. Una falta de valoración y también sin saberla conducir esa situación produce un espíritu acreedor. Y eso también lo vemos en Pedro. Déjame resumirlo por cuestión de tiempo. Pedro venía de haber fallado a Jesús de una manera trágica. Su valía seguramente estaba por los suelos.
como discípulos, yo sí te lo puedo decir, ya no valía nada. Como apóstol, vaya apóstol, que empieza a decir, yo no lo conozco, 3 veces. No me asocien con él. Ok, Pedro, ¿no quieres que te asocie con Jesús? Pues entonces no te vamos a asociar con Jesús. No eres ni siquiera un discípulo, ni siquiera un conocido de Jesús. En cuanto a eso, no vales nada. El gran Pedro, que también escribió 2 cartas y del cual tenemos mucho que aprender, porque él fue la mejor versión de sí mismo. Pero en ese momento estaba batallando con un espíritu acreedor. Ahora, creo que lo vemos muy claramente, cómo es que una valoración mal asimilada provoca eso. Pero también vemos que una falta de valoración también está produciendo en Pedro un espíritu acreedor. Él viene de haber sido desvalorado por él mismo. Y lo interesante, yo te invito a que lo veas en tu Biblia después con tiempo, en Juan capítulo 20, a partir del capítulo 20, versículo 19, vas a ver en todo lo que resta de Juan 20 y también en el comienzo y todo el capítulo 21 del Evangelio de Juan, vas a ver que hubo 3 reuniones, 3 momentos en que Jesús se reunió con los discípulos, incluido Pedro. No tengo tiempo de demostrarlo, léelo en tu Biblia. ¿Y qué crees que pasó en cada una de esas 3 reuniones? Pedro mostró una indiferencia total. ¿Y Pedro? Viene la tercera ocasión donde está en la barca, lo describió José Luis. Cuando viene Jesús, Pedro se pone la ropa, baja. Pero dice la Biblia tal cual, en Juan 21, dice tal cual la Biblia, que Pedro y los demás no se atrevían a preguntarle a Jesús quién era. O sea, se pasaron esa reunión fingiendo que no lo conocían. Yo quiero pensar que todos los discípulos, no solo Pedro, estaban embargados en una profunda vergüenza. Pero ya la tercera vez no tenían, iba a decir, los pantalones para enfrentar su situación. Pedro parecía que de estos depósitos del alma que hemos estado hablando y que ahora en nuestro taller de sanando y fortaleciendo el alma, 4 depósitos de los cuales el alma se nutre, su depósito de pasión estaba lleno. Fue el que lo hizo lanzarse y tener fe y caminar sobre las aguas, su confianza también. Incluso cuando Jesús aparece en esa tercera ocasión, él se baja, esa pasión lo hace bajarse rápidamente. Tal vez fue el primero en hacerlo de la barca y ponerse la ropa. Pero su vasija de valía era tan escasa, tenía tan poca valoración de sí mismo, que hizo que se quedara indiferente, fingiendo que no lo conocía. Yo estuve leyendo ese pasaje y sabes que pareciera que ante esa nula registro de conversaciones que hubo, yo me imagino cómo será una comida entre personas que fingen que no conocen a uno. Te imagino, se la pasaron hablando del clima, se la pasaron hablando de la comida, comiendo, muy concentrados en comer el pescadito. Cuando todos habían corrido y cuando uno había negado a Jesús 3 veces y se sentía mal por eso y fingiendo que no lo conocía. Por eso es que cuando terminan esa comida, entonces viene el pasaje en el que Jesús es el que se acerca a Pedro y Jesús rompe el hielo y le dice, ¿me amas? ¿Por qué digo esto? Porque el espíritu acreedor, amigos, sea por la vergüenza, sea por los sentimientos que tú quieras, el espíritu acreedor se nutre del orgullo. Y cuando nosotros sentimos, nos damos cuenta que hemos sido diseñados por Dios para ser amados y para amar, y eso significa ser valorados. Ser amado significa ser valorado. El que ama valora. Cuando nosotros hemos sido diseñados para ser valorados y no recibimos la valoración, y tú dirías, bueno, qué bueno que Jesús luego ya habló la tercera vez y lo valoró al pobre Pedro y sí lo restauró en su valía.
Pero la persona que es responsable de eso es uno mismo. Es uno mismo. ¿Qué leímos aquí en las características para lidiar con el espíritu acreedor? Un espíritu acreedor tiene como características el rechazo a aceptar la responsabilidad. Pedro tenía responsabilidad de su relación con Cristo. No solamente Cristo tenía responsabilidad de su relación con Pedro. Cuando tú tienes responsabilidad en una relación, eres el que confronta tus propios fallas y errores hacia esa relación. Porque cuando no lo haces, sea porque estás enojado, sea porque estás herido, sea porque estás con miedo, o sea porque tengas una profunda vergüenza, lo que ahí está escondido es un espíritu acreedor. Por las razones que sean, estás declarando con tus acciones que para restaurar esa relación, tú mereces que el otro sea el que comience. ¿Ves la característica? Rechazo a aceptar la responsabilidad. Y el espíritu acreedor se nutre del orgullo. Como pasa cuando no sabemos asimilar la buena valoración que recibimos, se nutre de orgullo y empezamos a tener una actitud de ser mejores que los demás. Y sabes, aquí Pedro está también en el otro extremo. Ahí está el espíritu acreedor desde el comienzo. ¿Por qué? Por la falta de valoración de Pedro de sí mismo. ¿Cómo está tu condición? Al ir llegando aquí a la conclusión de este mensaje, ¿cómo te sientes tú hoy? ¿Qué patrones hemos tenido en el pasado o que nos están afectando el día de hoy también? Sabes, el espíritu acreedor, como se nutre del orgullo y como nuestra alma necesita ser valorada, el espíritu acreedor va a buscar nuestra valía fuera del lugar, fuera del sitio que sentimos que no merecemos. Eso es por orgullo. Yo veo aquí un Pedro que él sentía que no merecía en la relación con Jesús, no merecía nada. Reconocía que se lo había ganado. Yo creo que él tenía vergüenza, no tenía enojo ni odio por Jesús. Se sentía avergonzado, bastante, se nota. Yo creo que él sentía eso, pero el problema es que no le alcanzó su responsabilidad y su amor a Jesús para él ser el que tomara responsabilidad y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Sino que él esperaba que o él diera el paso o él ya iba a buscar en su trabajo de pescador, en otras personas, en otras circunstancias, una fuente de valoración. Y eso es lo que hacemos nosotros incluso con nuestros matrimonios y con muchas otras cosas. Ahora, no podemos terminar y retirarnos sin aclarar a veces qué significa el sentir, si es correcto o no es correcto. Como ya lo vimos, el espíritu acreedor surge de una valoración mal asimilada, pero también de una falta de valoración. Y yo quisiera simplemente resolver una duda que seguramente tienes. ¿Sentirnos con derecho está bien o está mal? ¿Qué circunstancias sentirnos con derechos están correctas y cuándo no? Déjame les digo rápidamente para que no haya aquí un cabo suelto. ¿Cuándo sí hace sentido sentirnos con derecho? En dos cosas. La primera, como un derecho ganado. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La segunda es como un derecho contractual de algo bueno. Cuando se firma un contrato o cuando hay un contrato social, cuando hay un contrato, o sea, un acuerdo con compromiso de dos voluntades, uno puede válidamente sentirse con derecho de aquello bueno que está ahí. Y dije bueno, no de algo malo o que equivocadamente está puesto en perjuicio de la otra persona. En Hechos 25, versículo 10 al 11, hay un ejemplo de esto en el caso de Pablo, precisamente. Ahora, ¿cuándo no hace sentido sentirnos con derecho? ¿Cuándo no podemos exigir? Primero, cuando el supuesto derecho no se ha ganado. Un poquito lo opuesto al primer punto de arriba. Eclesiastés 3, versículo 13, dice algo muy sencillo. Es regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de todo su trabajo. Pero si no hemos trabajado, ese supuesto derecho no se ha ganado.
Y va muy de la mano con el segundo punto, de cuando no hace sentido sentirnos con derecho, cuando se impone a la fuerza una obligación a otros. Y esa obligación no significa algún tema legal. A veces es la obligación de tolerarme, la obligación de reconocerme, la obligación de darme, la obligación de mantenerme, la obligación de darme tal vez una, no, dos, no. 20,000 oportunidades en algo que yo estoy reincidiendo y recibiendo en contra de ti. Uno no puede sentirse, no hace sentido sentirse con derecho de que la otra persona haga el bien y te perdone o te libre a través de una obligación que tú estás imponiendo a la fuerza hacia otra gente, tal vez sentimentalmente hablando. Mira lo que dice este pasaje de Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Así que yo quisiera terminar con 3 recomendaciones prácticas de cómo combatir el espíritu acreedor en mí. Y lo primero es esta. Cambia el yo merezco por el yo soy responsable. Cambia el yo merezco por el yo soy responsable. Porque el yo merezco debilita las relaciones, debilitan a ti. Te pone en una posición de dependencia, aunque está disfrazada de merecimiento. Pero el yo soy responsable, el uno tener la actitud de ser responsable fortalece todo, las relaciones. Una relación contractual, laboral, con tu empresa, cuando una persona siente que merece que la empresa le pague el sueldo, yo soy responsable de devengar y ganarme mi sueldo. Cuando una persona tiene esa responsabilidad, la relación laboral se fortalece. ¿Y qué crees? Vas a ser promovido. No vas a ser promovido porque tú creas que lo mereces. Vas a ser promovido porque tú eres responsable de devengar el sueldo por el que se te paga. Necesitamos aprender a cambiar el yo merezco por el yo soy responsable. Porque el yo merezco aleja a las personas. Y el yo soy responsable las acerca. El yo merezco trae esclavitud. Y el yo soy responsable trae libertad. En las relaciones familiares, cuando una persona o varios tienen un espíritu acreedor, no hay libertad. No hay libertad para moverse, para planear, para hablarse con sinceridad. Hay esclavitud. Pero cuando uno es responsable de sus actos, uno es responsable de su vida, uno es responsable, se fortalecen las relaciones. Hay libertad. Yo creo que cambiar el yo merezco por el yo soy responsable es algo fundamental en nuestras vidas. Y necesitamos nosotros aprender a ser responsable. Quiero destacar solo uno de varios consejos, otra vez por el tiempo. Uno, o dos en este caso. Y es cambiar el yo merezco por el soy responsable tiene que ver con hacer que uno haga lo que uno puede hacer por uno mismo. Y al mismo tiempo, cuando no se puede hacer algo por uno mismo, pedir, buscar y llamar, como dice Jesús, la ayuda en aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Mira lo que dice este pasaje de Colosenses capítulo, de 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Haz lo que puedes hacer por ti mismo, como está aquí. Y cuando hay algo que no podemos hacer por nosotros mismos, no exijas, pide ayuda, busca y llama, atrae a ti la ayuda. ¿Cómo atraemos la ayuda de otros? Con el yo soy responsable, no con el yo merezco. Cuando con la actitud del yo merezco, alejas a la gente. Pero con el yo soy responsable, la gente cuando ve cómo tomas propiedad y cómo tomas responsabilidad, aún en tu situación difícil, es movida a ayudar. Es más fácil que alguien sea movido a conmiseración
para apoyar, para darse a una persona en desgracia que es responsable, que una persona que anda mal y que demanda y exige de los demás las cosas. Segunda consejo práctico para combatir el espíritu acreedor en uno. Reconocer que lejos de ser acreedor, soy deudor. ¿Y cómo? ¿Qué significa esto? Dos cosas. No retengas el amor hacia el prójimo y guarda la palabra de Dios. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así que dice, no debas nada a nadie, pero hay una deuda que sí debes de tener. Así que lejos de sentirte acreedor, tienes que sentirte deudor. ¿Deudor en qué? ¿Cómo cumplo esa ley? Deudor en el amar a los demás. Darse a los demás, en considerar a los demás, en tolerar a los demás. Así yo voy a combatir mi espíritu acreedor. Generalmente un espíritu acreedor, ¿qué hace? Le truena los dedos a los demás. Ándale, ve planchando, ándale, ve barriendo. Ándale, ve haciendo esto, ve. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Oye, ¿por qué no levantas tú tus propias cosas? Porque me merezco que otro lo haga por mí. Ándale. Y a veces esa persona es la que te está pagando ahí la estancia. ¿Sabes? Necesitamos con cosas prácticas reconocer y combatir. Y cuando dice guardando la palabra de Dios, es porque Jesucristo lo dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Así que no solamente es el amar a los demás, sino el amar a Jesús, a Dios, que es otra persona también. Y él lo que dice es, mira, guarda mi palabra. ¿Por qué? Porque sabe que al guardar su palabra, abres la puerta para que Él se manifieste en tu vida. Y finalmente, ¿cómo combatir el espíritu acreedor en mí? 3, siendo saludablemente humilde. Humildad es reconocer quién soy y reconocer quién no soy. Humildad no es andar sintiéndose con poca valía. El espíritu acreedor se combate con humildad, significa sabiendo quién soy. Pero como ya tengo también otras características como soy responsable y reconocer que soy deudor a ti antes que acreedor, ese saber quién es va a ser saludable. Y tienes que saber quién no eres. Yo lo resumo en 2 cosas. Saber que soy valioso y que Dios lo dice. Mira cómo dice Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Entiendes ahora por qué Pablo dijo, por gracia soy lo que soy? Por gracia soy lo que soy. Y esto no es algo que se aplica al pueblo de Israel nada más en Deuteronomio 7, 6 al 8. Se aplica a ti y a mí. Porque Juan 3:16 Jesús dijo, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó lo mejor de Él. O sea, entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que cree en Él, en lo que va a hacer, en el sacrificio, en la obra que Él hizo en la cruz de Jerusalén y resucitando al tercer día, pueda no perderse, pueda no extraviar su alma, pueda no extraviar su eternidad, sino que tenga vida y vida eterna. Saber quién no soy significa saber que no soy Dios. Y con eso es más que suficiente para combatir el espíritu acreedor. Cuando el espíritu acreedor le recordamos que no soy Dios, estamos reconociendo que tenemos debilidades, necesidades, incapacidades, faltas, delitos, y que somos más deudores que lo que pensamos ser acreedores. No soy Dios. Por eso la puerta para la manifestación del orden de Dios para una vida bendecida, que es el reino de Dios, Mateo 5:3, Jesús lo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes los pobres? ¿Quién es un pobre? Un pobre se caracteriza a veces porque es el que debe cosas.
No le deben al pobre, porque si le debieran tal vez dejaría de ser pobre. Dice, los pobres en espíritu, los que son deudores en la deuda de amor, antes que acreedores. Dice, bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Ser saludablemente humilde. Y si yo soy saludablemente humilde, voy a darme cuenta que una de las cosas que yo no soy es que yo no soy mi propio Salvador. Que yo no soy la persona que tiene el mejor camino trazado. Que no soy infalible, que mi camino, si yo soy el que lo traza, va a tener muchos errores y muchos problemas. Así que la tercera manera para ser saludablemente humilde es decidir seguir a Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué pongo esto? Porque lo último que Jesús le dijo a Pedro, cuando él manifestó ese espíritu acreedor, y le dijo, ¿qué te importa lo que pase con otra persona? Tú sígueme. Seguirlo. Y yo te digo en esta hora lo que Jesús me está diciendo a mí y a ti. Sígueme, sígueme. Porque tu camino, tu propio camino, el que tú definas, no corresponde a tu valía. Tu camino se queda corto correspondiente a tu valía. Por eso Jesús dice, sígueme. ¿Por qué? Porque a través de Jesús, Dios ha provisto el mejor camino para nosotros. Un camino que corresponde con nuestro valor. Así que quiero invitarte al terminar este mensaje a que consideres estas 3 acciones sencillas para combatir el espíritu acreedor. Cambiar el yo merezco por el yo soy responsable. Reconocer que lejos de ser acreedor, yo soy deudor. Y decidir ser saludablemente humilde. Así que yo te invito a que en esta hora le digas a Dios, Señor, yo te necesito. Y te doy gracias porque Jesucristo vino por un amor que reconoce el valor de mi persona. Y yo quiero aprender a caminar y a seguir el camino de Jesús, Padre, porque tú lo proviste para mí. Es tu provisión para mi vida. Una provisión que es más que un sustento temporal. Es el camino para llegar al destino predeterminado que tú tienes para mí, que es ser tu hijo, que es ser un hijo con herencia, que es ser un hijo en donde se manifiesta tu reino, tu orden para la bendición en una vida. Perdóname por no haber aprendido a asimilar bien tu propia valoración o la valoración de otras personas. O perdóname por no haber respondido correctamente a la falta de valoración, ya sea de un padre, ya sea de otro, ya sea de las circunstancias de la gente que me rodea, y que eso tal vez también como Pedro me ha llevado a tener un espíritu acreedor. Perdóname, Señor, por no hacerme responsable aún de las cosas de las que yo he sido víctima. No soy responsable del mal que me hicieron, pero ahora entiendo que sí soy responsable de cómo responder ante ello. Y yo te digo, Señor, perdóname y te necesito. Ayúdame. Y Jesús, manifiéstate en mi vida como Señor de ella y el Salvador de todas mis pérdidas. Padre, gracias te doy por hacer posible, por tu gracia, la presencia de Jesucristo como mi Salvador, en cuyo nombre oro y te doy gracias a ti. Amén. Amén.